Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy tenemos la oportunidad de empezar la revisión de todos los temas que implican el manejo de pacientes con trauma y todos estos protocolos están basados en las recomendaciones que están emitidas por el ATLS, que estamos buscando estandarizar en todas las instituciones de salud para tener un manejo universal de este tipo de pacientes. Y hoy vamos a empezar la revisión con el trauma cráneoencefálico, de tal manera que este tipo de patologías está considerado a nivel local y sobre todo a nivel mundial como un problema de salud pública, y se lo ha denominado de esta manera porque anualmente presentan, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más trauma reporta, 1.700.000 pacientes que presentaron lesiones cerebrales, de los cuales 275.000 personas necesitaron hospitalizarse. 52.000 pacientes murieron con esta patología, de tal manera que de todo la estadística reportada, el 75% de pacientes presentaron lesiones entre leves y moderadas, y el 10% de ellos presentaron lesiones graves que en la mayoría les condujo a la muerte inmediata. 80.000 a 90.000 personas anualmente posterior a un evento de trauma cráneoencefálico va a presentar secuelas neurológicas de larga duración. La mayor parte de pacientes con este tipo de trauma están considerados dentro de los grupos etarios de pacientes jóvenes y de adultos jóvenes, de tal manera que son los pacientes que se encuentran en su edad productiva, y el gasto que genera al sistema de salud en la atención inicial, en su recuperación posterior y sobre todo la reinserción a sus actividades laborales es muy alto. Por ello es que durante la última década este tipo de patologías ha presentado mucha polémica, sobre todo en empezar a legislar con normas mucho más severas, sobre todo en las leyes que regulen los accidentes de tránsito, pero de tal manera que las cifras reportadas todavía no han disminuido considerablemente, independientemente de las medidas tomadas a nivel local. Para empezar con la valoración inicial de todo paciente producto de un trauma cráneoencefálico, necesitamos seguir los algoritmos establecidos para todo paciente en estado crítico. Y como sabemos y habíamos revisado ya en clases anteriores, vamos a seguir la mnemotecnia ABCDE, de tal manera que primero garantizaremos que nuestro paciente esté completamente estable para evitar que éste presente una lesión cerebral secundaria, que es uno de los objetivos de la valoración y sobre todo del inicio del tratamiento temprano. ¿Cómo evitamos esta presencia de la lesión cerebral secundaria? Mediante dos objetivos. El primero es mantener una oxigenación adecuada, y el segundo es mantener la presión de perfusión cerebral adecuada. Y estos dos mecanismos van a ir ligados de todo el desarrollo de la valoración inicial, ya que la oxigenación adecuada dependerá primero de la permeabilidad de la vía aérea, de los dispositivos que vamos a emplear para suministrar oxígeno dependiendo de las necesidades de cada paciente, y la presión de perfusión cerebral será la responsable o la que esté directamente relacionada de la presión arterial media, y vamos a ir revisando progresivamente cómo lo vamos a lograr hasta llegar a este objetivo final. De tal manera que la lesión cerebral secundaria va a ser una de las metas a seguir durante el desarrollo de todo el protocolo del manejo de trauma cráneoencefálico. Y revisando todas las estructuras que comprometen las lesiones de trauma cráneoencefálico, vamos a empezar con las estructuras externas. Y como sabemos, lo primero en lesionarse es el cuero cabelludo.
Y generalmente este tipo de laceraciones, de heridas o de escalpes, dependiendo de la extensión de la lesión, son completamente llamativas. Y esto es secundario porque el cuero cabelludo posee una rica irrigación sanguínea, de tal manera que si presenta el paciente lesiones o heridas pequeñas, el sangrado es abundante, el sangrado es escandaloso. Y de igual manera, si este paciente tiene un escalpe que está abarcando una extensión importante del cuero cabelludo, se presenta generalmente posterior a los escalpes unas pérdidas importantes de sangre y sí son los responsables de cuadros de shock hemorrágico. Incluso cuando la exsanguinación es abundante, este paciente puede desarrollar muerte. Lo que sí debemos tener precaución es sobre todo los pacientes que necesitan ser referidos a otra casa de salud. De ninguna manera vamos a poder referir un paciente con escalpe sin ninguna medida inicial de soporte que disminuya el sangrado. Dentro de las medidas iniciales tenemos la compresión directa de las lesiones que de alguna manera delimitan la lesión si esta es considerada pequeña. Podemos tener también como segunda opción la ligadura de vasos sin tener que suturar completamente el escalpe, sino más bien con la medida de detener el sangrado. Considerando que los escalpes deben ser primero limpiados de forma quirúrgica porque necesitan una limpieza amplia y luego la reparación de este tipo de lesiones debe ser en quirófano. Entonces, si estamos en un medio de atención inicial y necesitamos referir al paciente, necesariamente debemos disminuir el sangrado si no logramos detenerlo, instaurar la reanimación hídrica para la compensación de la pérdida de sangre importante que presenta este tipo de pacientes y ahí sí garantizar un traslado seguro. Luego del cuero cabelludo tenemos las estructuras del cráneo que ya veremos cuando topemos las fracturas. Luego de la bóveda del cráneo tenemos las meninges y de alguna manera estas son una de las estructuras más importantes, sobre todo en la determinación de procesos como los hematomas de diferente tipo. Sabemos que la dura madre, al ser la capa más externa, es la que está ligada o fijada a la superficie ósea de la bóveda craneal, de tal manera que a lo largo de esta capa va a transcurrir un sinnúmero de senos venosos, los cuales van a confluir anatómicamente en un seno grande o importante que se le denomina el seno sagital, y ese se encuentra en la línea media, en la parte superior. Si el impacto es a este nivel y este tipo de estructuras vasculares empiezan a tener afectación, el paciente va a presentar una hemorragia masiva. Si empezamos a ubicarnos por el nivel anatómico, si el impacto es a nivel de la región temporal, a nivel de la dura madre, tenemos la localización de la arteria meningia media y generalmente esta es la responsable del mayor porcentaje de hematomas epidurales. Como estamos hablando de la arteria meningia media, este tipo de sangrados tiene varias características. Primero, que el sangrado, por ser arterial, es mucho más rápido, ¿sí? Va a empezar a tener el paciente un deterioro súbito del estado de conciencia. Si esta lesión no es detectada de forma temprana y resuelta, el paciente puede llegar a la muerte. Pero a este mismo nivel, aparte de la arteria meningia media, también tenemos un seno venoso importante. Si este está lesionado, vamos a tener la misma trayectoria o la misma evolución, pero en un tiempo más prolongado, ¿sí? De aquí parte la urgencia o la emergencia de la resolución de un hematoma epidural. Si seguimos dentro de las estructuras anatómicas, luego de la dura madre, está a continuación la aracnoides.
Y dentro de estas dos capas vamos a tener un sinnúmero de estructuras venosas, las cuales se van a distribuir por la corteza cerebral y van a enlazarse en puentes venosos que finalmente deben llegar al seno sagital principal, que es el que decíamos que se encuentra a nivel de la línea media en la parte superior. Si estos vasos venosos que se extienden en todo este trayecto sufren afectación por trauma, generalmente se producen los hematomas subdurales, de tal manera que la localización es diferente y las características del hematoma también difieren. A medida que avanzamos en las estructuras anatómicas, luego del aracnoides tenemos la pía madre y dentro del aracnoides y la pía madre siempre se encuentra un espacio que va a contener líquido cefalorraquídeo. Si las lesiones están dentro del parénquima cerebral, generalmente las contusiones cerebrales, si los vasos afectados están a nivel de la base del cráneo, esta base, al ser una estructura ósea irregular, sobre todo en los procesos de aceleración y desaceleración, pueden tener afectación de los senos venosos y ahí empieza a tener un sangrado importante y es el que va a dar lugar a la presencia de las hemorragias subaracnoideas. De tal manera que cada una de los hematomas o las hemorragias que podamos evidenciar, sobre todo en una tomografía inicial, dependerá o nos orientará hacia el sitio de la lesión por localización anatómica. No olvidar que la arteria meningia media va a estar en la fosa temporal, que la lesión de los senos venosos van a dar como resultado los hematomas epidurales y sobre todo que las contusiones cerebrales y la lesión de vasos mayores a nivel de la base del cráneo son los responsables de la presencia de hemorragias subaracnoideas. De aquí que empezamos a clasificar un poquito las lesiones que vamos a lo largo de toda la revisión a comenzar a revisarles. El encéfalo va a tener ciertas características, sobre todo si estamos hablando del hemisferio izquierdo, vamos a recordar que este va a ser el responsable en la mayor parte de la población de los centros del lenguaje y por ello es que a más de los signos claros de trauma, vamos a empezar a tener signos o síntomas acompañantes que nos orientarán sobre el sitio de la lesión. El lóbulo frontal es el encargado de controlar las emociones y sobre todo las funciones motoras. El lóbulo parietal se encargará de las funciones sensoriales y de la orientación espacial. El lóbulo occipital, sobre todo de las funciones de la visión, y el tronco cerebral se encarga del estado de alerta de cada paciente, de controlar las funciones de los centros vitales cardiorrespiratorios, el equilibrio y sobre todo la coordinación. Entonces, si empezamos a tener una valoración un poquito más exhaustiva dentro de la revisión secundaria que implica la revisión del paciente de cabeza a pies, vamos a empezar a notar todo este tipo de alteraciones que lo que nos van a orientar es a buscar el sitio de la lesión cuando ya contemos con un diagnóstico o un examen de imagen que en este caso sería un TAC simple de cráneo. El sistema ventricular dentro del cerebro, en condiciones normales, es el encargado de mantener un equilibrio entre la producción del líquido cefalorraquídeo y la reabsorción. Se produce este líquido cefalorraquídeo dentro de los espacios del ventrículo y a nivel de la corteza del cerebro es donde este líquido se reabsorbe. Si se encuentra sangre en el espacio subaracnoideo, este proceso de reabsorción de líquido cefalorraquídeo a nivel de la corteza cerebral empieza a disminuir. Por lo tanto, como la reabsorción está lenta o disminuida, empezamos a tener un aumento importante en la presión intracraneal.
empieza nuestro cerebro a presentar cuadros de edema y posteriormente, si esto se prolonga en el tiempo, vamos a tener lesiones por efecto de masa, que finalmente nos llevará a la compresión y al desplazamiento de los ventrículos, sobre todo las estructuras o los ventrículos laterales, que son los que se puede determinar el borramiento, la compresión por la desviación de la línea media. En cuanto a la fisiopatología de todos los procesos de trauma cráneoencefálico, vamos a mencionar que en condiciones normales, cada individuo va a tener un equilibrio o una homeostasis cerebral por la influencia de 3 factores. El primero es la presión intracraneal, la doctrina de Monroe-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo funciona cada uno de estos? Si empezamos a revisar la presión intracraneana, sabemos que la presión intracraneana depende del flujo sanguíneo cerebral y este flujo sanguíneo cerebral va a depender de la tensión arterial media, de tal manera que si aumenta la presión intracraneal, va a reducir de forma considerable la presión de perfusión cerebral. Si disminuye el aporte del volumen sanguíneo a determinado territorio de nuestro cerebro, empezamos a desarrollar procesos isquémicos que dependerán primero de la cuantía en la disminución del volumen y del tiempo que este paciente permanezca en este estado. Finalmente, la presión intracraneana en condiciones de reposo en todo individuo está en valores entre 10 milímetros de mercurio, pero si empieza esta a aumentarse y tenemos valores mayores a 20 milímetros de mercurio, estos cuadros están relacionándose ya con lesiones severas y sobre todo se relacionan con mal pronóstico a corto y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto de la doctrina Monroe-Kelly? Generalmente, el volumen intracerebral va a ser constante. Sabemos que el cráneo es una estructura rígida, de tal manera que no permite deformarse por la influencia, el aumento de ninguno de estos factores intracerebrales. La sangre y el líquido cefalorraquídeo empiezan a desplazarse cuando el parénquima cerebral empieza a incrementarse, ya sea por presencia de edema o por presencia de lesiones intracerebrales como las hemorragias que están haciendo efecto de masa. Entonces, ¿cómo empezamos a desplazar cada uno de los determinantes de esta doctrina? Ya lo vamos a revisar. Y el tercer factor es el flujo sanguíneo cerebral. La presión de perfusión cerebral va a depender definitivamente de la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión arterial media, si se mantiene entre valores de 50 y 150 milímetros de mercurio, tiene la capacidad de desarrollar todos los mecanismos fisiológicos de autorregulación, de tal manera que durante cierto tiempo, con estas variaciones de presión, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene. Pero, ¿qué sucede cuando la presión arterial media comienza a bajar? Un paciente con trauma cráneoencefálico más hipotensión es un paciente que de alguna manera va ya a poder establecerse una lesión cerebral secundaria y esta es la presencia de isquemia. Mientras que si la presión arterial media está alta, el paciente puede desarrollar procesos de edema o de incremento de edema dependiendo de su lesión inicial y la presión intracraneana va a estar elevada de manera considerable. En este gráfico podemos nosotros ir viendo cómo es el desarrollo de la doctrina Monroe-Kelly, en la cual en condiciones normales el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y sobre todo la cantidad de sangre venosa y arterial empieza a tener un equilibrio.
¿sí? Si empezamos a tener una hipertensión intracraniana por cualquier alteración a nivel del cerebro, que puede ser edema, que condiciona que esta parte se incremente, o presencia de lesiones hemorrágicas, empieza a desplazar las estructuras adyacentes, las que sí se pueden movilizar, de tal manera que el líquido cefalorraquídeo va a comenzar a eliminarse o a reabsorberse de manera fisiológica en cantidad mayor, y vamos a tener también el desplazamiento de la irrigación, sobre todo venosa, de tal manera que condiciona este proceso a isquemia cerebral. Pero si de alguna manera la lesión dentro del cerebro no se ha resuelto, ya sea por drenaje o por medidas que disminuyan el edema cerebral, y este porcentaje que determina el parénquima cerebral sigue aumentando y necesita mayor espacio dentro de esta estructura rígida, necesitamos que el líquido cefalorraquídeo ya llegue en mínima cantidad y que el retorno venoso o el flujo sanguíneo cerebral también disminuya para tratar de darle un poquito más de espacio al parénquima cerebral, de tal manera que estas condiciones implican que las variantes o las constantes que pueden modificarse dentro del cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo y la irrigación sanguínea o el retorno venoso, empiecen a disminuir de forma importante, sin tener mayor expansión dentro del parénquima cerebral. Si estos mecanismos de defensa fisiológicos prolongan durante el tiempo, las lesiones en el cerebro van a ser permanentes y el paciente ya va a estar en un estado de lesión cerebral severa. Si ustedes se fijan en la curva, la presión intracraniana sobre todo va a depender del volumen. A medida que empieza a desarrollar todos los mecanismos de compensación, el volumen y la presión comienzan a estar constantes, pero si el volumen incrementa, tenemos ya un efecto de masa, la presión intracraneal comienza a ascender hasta llegar a un proceso denominado la herniación. La herniación intracerebral se denomina la herniación uncal. ¿Y cómo se produce este fenómeno? Normalmente, si la lesión se encuentra a nivel del lóbulo temporal, en la parte media, a nivel de la base del cráneo, tenemos la trayectoria del tercer par y sabemos que revistiendo el tercer par se encuentran fibras de nervio simpático. Generalmente estas fibras simpáticas dan protección y son las que determinan todas las condiciones de reacción, ya sea de miosis y de midriasis. Pero ¿qué sucede cuando a nivel temporal tenemos una lesión que está ejerciendo un efecto de masa? A medida que incrementa el tamaño de la lesión o incrementa el edema, estas lesiones van a hacer que a nivel de la bóveda del cráneo se aplasten las estructuras y como está discurriendo por este sector el tercer par, todas estas fibras simpáticas por compresión empiezan a tener afectación o empiezan a dañarse, de tal manera que todo el efecto simpático empieza a desaparecer y podemos observar dentro del examen físico la midriasis unilateral, que es el signo clásico de la herniación uncal. El sitio de la midriasis corresponde al sitio de la lesión y esto se acompaña de una hemiparesia contralateral, que es lo que buscamos en la valoración del examen físico inicial. ¿Cómo podemos clasificar a la lesión cerebral? Generalmente dentro de la valoración inicial, y si seguimos el algoritmo de ABCDE, en la valoración neurológica lo más rápido es aplicar la escala de Coma de Glasgow y dependiendo de este puntaje vamos a tener la oportunidad de clasificar al trauma cráneoencefálico en grave, moderado y sobre todo los pacientes leves. Y todo dependerá de la puntuación. Si el paciente presenta un
en escala de Glasgow menor a 8, estaremos clasificándole como un trauma cráneoencefálico grave. Si la puntuación está entre 9 y 12, este paciente estará clasificado como un trauma cráneoencefálico moderado. Y si su estado de conciencia o su escala de Glasgow está entre 13 y 15, es un paciente que tiene un trauma cráneoencefálico leve. Y esta clasificación se aplica sobre todo para empezar a ubicarles en las diferentes áreas de manejo. Todos los pacientes con trauma cráneoencefálico moderado y grave deben ser valorados dentro de una unidad crítica de todo servicio de urgencias, y los pacientes con trauma cráneoencefálico leve pueden ser valorados en los consultorios de atención rápida. Lo que vamos a buscar generalmente en la aplicación de este tipo de escalas van a ser asimetrías en el lado derecho e izquierdo para valorar la mejor puntuación de la función motora, asimetría superior e inferior. Debemos usar la mejor respuesta motora para determinar la puntuación, y se debe registrar en la historia clínica la respuesta real, ya sea a nivel del cuerpo, de la cara, de los miembros superiores e inferiores, para ir determinando las variaciones dependiendo del hemicuerpo afectado. Como resultado de todo el proceso que implica la cinemática de un trauma cráneoencefálico, vamos a tener la presencia de fracturas de cráneo, las cuales van a ubicarse a nivel de la bóveda craneal y de la base del cráneo. Y esto va a ser valorado por la visualización de la ventana ósea que nos permite en el corte de la tomografía simple de cráneo. De tal manera que vamos a tener fracturas que se denominen lineales, fracturas estrelladas, fracturas abiertas o fracturas cerradas. Y dependiendo de esta clasificación, vamos a escoger el algoritmo de tratamiento y sobre todo la determinación si este paciente requiere ingreso hospitalario y en qué unidad o en qué servicio va a ser observado. A nivel de la base del cráneo, las fracturas son frecuentes, sobre todo si la cinemática del trauma empieza a ser una cinemática entre moderada y alta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos deformación importante del vehículo, que la velocidad con la que el paciente transcurría en su vehículo y fue impactado es una velocidad alta. Buscamos signos físicos característicos que nos orienten clínicamente a que el paciente puede tener, y de seguro lo vamos a constatar, una fractura a nivel de la base del cráneo. Y estos signos clínicos van a ser la presencia de quimosis periorbitaria, que es los ojos de mapache característicos, la presencia de quimosis retroauricular, que se le conoce como la presencia del signo de Batley. Puede este paciente también tener rinorraquia, otorraquia, y lo más importante y que se nos olvida valorar es la afectación de pares craneales, sobre todo el 7 y el 8, que corresponde a signos físicos que orienten a un cuadro de parálisis facial postraumática o pérdida de la audición, que son de alguna manera situaciones que por la premura en la valoración son dadas o dejadas de lado. Dentro de las lesiones intracraneales podemos clasificarlos en concusión, lesiones difusas graves, lesiones isquémicas y sobre todo las hemorragias puntiformes múltiples. ¿En qué se diferencia cada una de estas? Si estamos hablando de una concusión, el déficit transitorio neurológico no focal va a ser la pérdida de conciencia. Esta pérdida de conciencia va a ser de un tiempo corto. La recuperación neurológica generalmente es volver a su estado normal o basal, pero el paciente va a acompañarse de cierta sintomatología. Dentro de la más llamativa son episodios de cefalea que pueden estar entre cuadros de cefalea moderados a severos, que no
necesariamente revierten a la administración inicial de analgésicos. Aparte de la cefalea, el paciente empieza a tener náusea, vómito y este ya se repite por varias ocasiones, de tal manera que este paciente sí tiene todas las condiciones de quedarse en un sitio de observación dentro de una unidad de valoración inicial. Las lesiones difusas graves son las que se presentan secundarias a procesos de hipoxia y este proceso ya es prolongado, sobre todo en los pacientes que son captados en unidades de atención primaria y necesariamente por la condición clínica deben ser trasladados a una unidad de mayor complejidad. Este traslado, independientemente del estado de conciencia, lo hacen sin ventilación protectiva. Entonces, esto garantiza o asegura que este paciente ya tenga una lesión adicional secundaria, en este caso ya desarrolle una hipoxia. Las lesiones disquémicas son las que se van a presentar cuando el paciente, además del trauma cráneoencefálico, tiene un estado de shock adicional y esto puede presentarse por varias situaciones. Podemos tener cuadros de shock hipovolémico cuando se acompaña de trauma de extremidades inferiores que implican fracturas de huesos grandes con pérdida sanguínea importante. De alguna manera, si los pacientes también tienen sangrado en cavidades mayores, sobre todo en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, que son las que generalmente acompañan de un estado de shock, y si el paciente también estuvo en apnea prolongada, sobre todo los pacientes que son encontrados en la vía después de algún tiempo de suscitado el evento traumático, sin ayuda y sin permeabilidad de la vía aérea. Y las hemorragias pontiformes múltiples son las responsables o son las que se pueden evidenciar como consecuencia de las lesiones de aceleración y desaceleración, ya que la afectación va a estar a nivel de los vasos venosos que transcurren en la base del cráneo, y esta es una estructura ósea irregular. Generalmente, al tener movimientos bruscos hacia adelante y hacia atrás, la laceración de este tipo de estructuras es frecuente. En estos casos, lo más importante es la realización de una tomografía simple de cráneo, en la cual lo que vamos a evidenciar de manera temprana o en fases iniciales va a ser la presencia de edema, que lo característico es el borramiento de los surcos y la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ya hablando de las lesiones cerebrales focales, vamos a referirnos a los hematomas epidurales. Este tipo de hematomas se presentan en 0,5% de los pacientes que sufren un trauma cerebral severo. El 97% de este porcentaje de pacientes corresponden o llegan a una unidad de salud en estado comatoso. El hematoma epidural tiene varias características y generalmente se puede evidenciar que tiene una forma biconvexa o lenticular. Se ubica en mayor porcentaje a nivel de la región temporal o temporoparietal, y decíamos que a este nivel la estructura que tiene afectación importante es la arteria meningia media, que puede sangrar por fractura. El paciente va a tener un intervalo lúcido siempre. Entonces, es el típico paciente que sufrió el accidente, se bajó del vehículo, buscó ayuda y antes de llegar la ambulancia empezó a tener un deterioro súbito del estado de conciencia. O el paciente que llega despierto, conversando, hablando al hospital, y dentro de la valoración inicial empieza a tener un deterioro súbito. Eso implica que el sangrado que está teniendo a nivel del lóbulo temporal es un sangrado de origen arterial. Por eso es que el tiempo es el que determina este deterioro y es el que nos orienta a buscar la lesión en este tipo de estructuras anatómicas.
Dentro de las lesiones cerebrales focales también nos vamos a referir a los hematomas subdurales y el 30% de los pacientes que presentan un cuadro de trauma cráneoencefálico de tipo grave va a presentar un hematoma subdural. Este se da principalmente por desgarros superficiales a nivel de los vasos de la corteza cerebral, los que decíamos que necesitan unirse, formar puentes venosos, porque su único objetivo es llegar al seno venoso sagital que se encuentra en la parte superior de la línea media. Tienen la capacidad de adaptarse al contorno del cerebro por la estructura que está comprometida y generalmente este tipo de sangrado va a tener una lesión parenquimatosa concomitante, es decir, que ya empezamos a tener las lesiones por compresión a nivel del parénquima cerebral. Si estamos hablando de las contusiones cerebrales, es importante saber que entre el 20 y el 30% de todos los pacientes que presentan un trauma cráneoencefálico, ya sea moderado o severo, va a presentar contusiones cerebrales a diferente nivel. Sobre todo a nivel del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, porque en estos sitios son los denominados los sitios de contragolpe. Pueden evolucionar también a hematomas intracerebrales y lo más importante que no debemos olvidar es que todo paciente con contusión cerebral en una tomografía inicial debe repetirse a las 24 horas del trauma para ir valorando la evolución de las lesiones. ¿Cuál es el manejo de un paciente con trauma cráneoencefálico que está denominado como trauma leve? Primero, preguntarle sobre periodos de desorientación, si este paciente presenta cefalea, si de alguna manera empieza a tener situaciones o periodos de amnesia retrógrada por más de 30 minutos, si ha tenido una pérdida transitoria de la conciencia y esta es mayor a 5 minutos, y esto es uno de los parámetros más difíciles de establecer, porque el paciente que llega no recuerda el tiempo exacto en el que estuvo dentro de este episodio y generalmente la mayoría no tienen testigos del evento o estuvieron solos en el accidente. Y si de alguna manera presenta un déficit neurológico focal, va a tener una escala de Glasgow entre 13 y 15. Todo paciente que cumpla estas condiciones debe realizarse una tomografía simple de cráneo. Y vamos a observar hasta que este paciente se encuentre en su periodo completamente asintomático. Si esto sucede, si el paciente ingresa, está despierto, él mismo es el que nos informa sobre el mecanismo de lesión, está algo dolorido, se coloca un analgésico, el dolor ha cedido, se hace la tomografía, regresa, evidenciamos que no tiene lesión hemorrágica intracerebral de ningún tipo, este paciente debe tener siempre signos de alarma, ¿sí? Y si está en las condiciones de establecer el alta a domicilio, necesitamos explicarle de manera clara todos los signos de alarma que pueden presentarse en las siguientes 24 a 48 horas, que generalmente es el tiempo en el que el estado neurológico del paciente puede cambiar por progresión de sus lesiones. Y dentro de estos signos de alarma, lo más importante es la persistencia de la cefalea, la presencia de náusea, la presencia de vómito y cualquier signo que determine un déficit neurológico en el cual se incluye la disminución de fuerza a nivel de miembros superiores, de miembros inferiores, alteraciones de habla o estados de somnolencia permanentes, de tal manera que identificando cualquier signo de alarma, este paciente tiene la obligación de regresar a un servicio de urgencias para repetirle la tomografía de cráneo.
independientemente de si la tomografía inicial estuvo completamente normal. Por eso es que en el momento en que el médico decide darle el alta domiciliaria, este paciente siempre debe estar acompañado por un familiar o alguna persona que va a estar directamente relacionada de su cuidado en las siguientes 24 a 48 horas. Los pacientes van a tener riesgo alto de intervención quirúrgica siendo pacientes con trauma cráneoencefálico leve, sí, si cumplen las siguientes condiciones. Si su escala de Glasgow es menor a 15, si de pronto tiene 2 horas después de la lesión y todavía el estado de conciencia, si está en 13 a 14, no está recuperado, si tiene una sospecha de fractura de cráneo, ya sea abierta o con hundimiento, si de alguna manera presenta cualquier signo de fractura de base de cráneo, si empieza a tener vómito en más de 2 episodios o si el paciente tiene una edad mayor de 65 años. Todas estas condiciones implican que un paciente, así esté catalogado de manera inicial como un trauma cráneoencefálico leve, va a tener riesgo alto de, en las 24 o 48 horas posteriores, requerir una intervención neuroquirúrgica. Por eso es que siempre se debe explicar de manera muy precisa lo que implica los signos de alarma. Los pacientes también pueden presentar un riesgo moderado para lesión cerebral, dependiendo de la tomografía simple de cráneo. Y dentro de estas variantes vamos a tener la pérdida de conciencia por más de 5 minutos, amnesia anterior al impacto por más de 30 minutos y sobre todo el mecanismo de lesión si es considerado como riesgoso. Y dentro de estos procesos de lesión se encuentran los atropellos, si el ocupante fue eyectado ya sea del vehículo, de la motocicleta o si sufrió una caída de más de 1 metro. Eso genera que así la primera tomografía esté completamente normal, tiene un riesgo moderado de progresar en el transcurso de este tiempo establecido en sus lesiones posteriores. Si está definido como el paciente despierto y orientado con una escala de Glasgow entre 13 y 15, lo primero que necesitamos buscar son datos sobre el verdadero mecanismo de la lesión. Cómo fue el accidente, contra qué se impactó, si de alguna manera el vehículo tiene más del 30% de compresión de la parte anterior, si este es el caso, el estado, la pérdida de conciencia, qué tiempo duró, si el paciente presenta amnesia retrógrada o anterógrada al evento y si tiene un cuadro de cefalea. Generalmente esos son los datos que se buscan en la anamnesis dentro de la revisión secundaria. Luego vamos a hacer el examen general para excluir todas las lesiones sistémicas adicionales. El examen neurológico debe ser un examen neurológico dirigido que va a estar encaminado a la valoración de las pupilas, la reactividad, el tamaño. Se pedirá siempre al paciente con trauma cráneoencefálico, dependiendo del mecanismo de lesión, una radiografía o una tomografía de la columna cervical, porque son estructuras vecinas que, si estamos hablando de mecanismos de lesión de alta energía, también van a estar comprometidas y debemos buscar sobre todo fracturas a este nivel. El paciente puede estar bajo el efecto de alcohol o de varios tóxicos y para ello se va a determinar el estado de alcoholemia a nivel sérico o el perfil toxicológico que lo podemos hacer mediante la muestra de orina.
Estas dos determinaciones deben estar bajo un consentimiento informado. Si el paciente se rehúsa a hacerlo, pues está en el derecho de obviar este tipo de determinación. Y finalmente, la realización de la tomografía de cráneo son los signos que completamente reunidos nos orientarán a que el paciente debe permanecer en hospitalización para una observación minuciosa o si este paciente puede irse con el alta domiciliaria, con la peculiaridad que el alta domiciliaria debe estar mediada de la determinación de los signos de alarma que pueden presentarse en las horas posteriores. ¿Cuál es el manejo de los pacientes con trauma cráneoencefálico moderado, en el cual la escala de coma de Glasgow va a estar en puntuaciones entre 9 y 12? Aquí el paciente sigue órdenes, pero muy sencillas. Los pacientes se encuentran en un estado confuso y generalmente somnolientos. Van a presentar ya un déficit neurológico focal, sobre todo las hemiparesias. En el 20% de los pacientes con trauma cráneoencefálico moderado desarrollan en las siguientes horas un estado completo de coma y todo paciente con trauma cráneoencefálico moderado debe estar ubicado o manejado dentro de un área crítica del servicio de urgencias o en una unidad de cuidados intermedios, ya que requiere vigilancia estricta, sobre todo de la valoración hemodinámica y de su estado neurológico durante las siguientes 12 a 24 horas, que es el tiempo que se espera de modificación de sus lesiones y por ello modificación de su condición. Puede ser que en el transcurso de este tiempo el paciente va mejorando o va empeorando y requiera otro tipo de algoritmo. Se debe repetir la tomografía de cráneo cumplidas las 24 horas en todo paciente con trauma cráneoencefálico moderado. Si estamos hablando del puntaje de escala de Glasgow entre 9 y 12, vamos a establecer el mecanismo de la lesión del evento, si este paciente ha tenido pérdida de conciencia y el tiempo de la misma, si tiene un cuadro de amnesia, ya sea anterógrada o retrógrada al evento, y si tiene persistencia de cefalea. Lo que vamos a hacer es evaluar su parte neurológica de forma frecuente. Se debe repetir la tomografía si hay deterioro o si este paciente está en condiciones de alta a las 24 horas posteriores a la observación hospitalaria. En el 90% de pacientes de este tipo, el paciente mejora y se puede dar el alta con el seguimiento por consulta externa y en los siguientes 2 días con seguimiento estricto del familiar o el encargado del cuidado del mismo. Mientras que el 10% de pacientes empiezan a presentar un deterioro neurológico importante. Si no responde a órdenes simples, hay que repetir la tomografía y hay que empezar el protocolo de trauma cráneoencefálico severo. Y dentro del manejo de trauma cráneoencefálico severo, en el cual el paciente va a tener una puntuación de la escala de coma de Glasgow entre 3 y 8, completamente este tipo de pacientes van a estar o van a tener una incapacidad de seguir órdenes simples porque se encuentran en estado comatoso. Aquí el término esperar y ver por parte del médico es completamente desastroso. El diagnóstico y el tratamiento temprano es lo más importante en este tipo de pacientes y garantizarán la sobrevida posterior. Si es incapaz de seguir órdenes simples y su estado de conciencia está con una escala de coma de Glasgow entre 3 y 8, lo primero que vamos a hacer en la valoración inicial es desarrollar toda la mnemotecnia ABCDE que garantiza estabilizar al paciente. Vamos a realizar la evaluación y reanimación primaria, posteriormente la revisión secundaria con el método AMPLIA
ingresar en institución de capacidad neuroquirúrgica o trasladar a un hospital de mayor complejidad si donde nos ubicamos no tenemos estas condiciones. Se deben empezar los agentes terapéuticos, sobre todo la determinación si requiere la administración de soluciones como manitol o solución hipertónica. Ya completada toda esta valoración, el paciente podrá de manera segura ser trasladado a la realización de la tomografía simple de cráneo. Durante este periodo necesita una reevaluación neurológica constante en la cual incluya la valoración de la escala de coma de Glasgow, la respuesta ocular sobre todo a la luz, la respuesta motora, la respuesta verbal, la respuesta pupilar y el estado neurológico focal, buscando progresión de la enfermedad o mayor deterioro neurológico. Y si estamos empezando la mnemotecnia de valoración y empezamos con A, lo que necesitamos es desarrollar una revisión primaria y una reanimación adecuada. Todos los pacientes que en el evento o en el trayecto desde el evento a la primera unidad de atención médica presentan paro respiratorio o periodos de hipoxia transitoria, está determinado que el daño cerebral secundario se está estableciendo. Todo paciente comatoso necesita una ventilación temprana. Ventilar con oxígeno al paciente al 100%, siempre hasta obtener los valores de una gasometría arterial. Se debe mantener en este tipo de pacientes una saturación mayor a 88%. Y si ya tenemos el resultado de la gasometría, un PCO2 que bordee los 35 milímetros de mercurio. La hiperventilación es algo que está en discusión, pero se la utiliza siempre en periodos de deterioro neurológico agudo. El examen neurológico dirigido va a estar encaminado a la determinación de la escala de coma de Glasgow de forma permanente. Dentro de los protocolos de las áreas críticas, la determinación va a ser cada hora. La respuesta pupilar a la luz, el déficit neurológico focal si este paciente aún no está bajo efectos de sedación. Si el paciente se encuentra comatoso, se puede utilizar la presión a nivel del músculo trapecio, del lecho unguial o de la cresta superciliar buscando respuesta a los estímulos dolorosos. Todos estos tipos de presión deben realizarse antes de empezar el protocolo de sedación. La función del tronco cerebral es lo que se va a valorar con premura, sobre todo con la presencia del reflejo corneal, los óculos cefálicos y los óculos vestibulares que determinan o garantizan la funcionalidad y nos permiten avanzar en el desarrollo del protocolo. En SEB, sobre todo, la hipotensión inicialmente no se atribuye daño cerebral, es decir, así el paciente tenga un trauma cráneoencefálico severo, es difícil que llegue con hipotensión si no tiene una lesión adicional, salvo que esta lesión sea muy grave y que ya nos encontremos en estadios terminales. Y este estadio terminal implica que todos los mecanismos de compensación del organismo completamente han fracasado. La hemorragia intracraneal no va a producir shock y sobre todo de etiología hemorrágica. El examen neurológico en un paciente hipotenso es poco fiable porque la hipotensión lo que va a hacer es disminución de la presión de perfusión cerebral, de tal manera que este paciente va a estar desorientado, confuso, somnoliento. Si compensamos la volemia del paciente, mejoramos la tensión arterial media, el estado neurológico puede cambiar. Salvo de que el paciente esté completamente estable y persista su deterioro del estado de conciencia, es atribuible únicamente a la lesión cerebral. ¿Cuáles son los procedimientos diagnósticos que de alguna manera podemos encontrar?
El gol estándar es la tomografía simple de cráneo, en la cual nos va a permitir primero determinar la presencia de edema con el borramiento de los surcos, la detección de hematomas subgaleales dependiendo de la magnitud, de la cinemática y del impacto o de la velocidad empleada en el evento. La presencia de fracturas con todas las características que nos permitirán una clasificación adecuada, presencia de hematomas intracraneales, contusiones, desplazamiento de la línea media y la obliteración de las cisternas basales, con la consideración que a nivel de la línea media, si tenemos un desplazamiento de 5 milímetros o más, ese es un criterio de que ese paciente debe ser sometido a una cirugía para evacuación emergente de cualquier lesión, independiente de que sea epidural, subdural o de alguna manera que tenga compromiso interventricular. Para el tratamiento médico de la lesión encefálica grave necesitamos basarnos en varias líneas de actuación y la principal va a ser los líquidos intravenosos. Todo paciente con trauma cráneoencefálico va a depender de un estado de normovolemia continuo para garantizar que la presión de perfusión cerebral sea la idónea. De esta manera estamos evitando la lesión cerebral secundaria. La hiperventilación está con la consideración de que debe ser transitoria. La administración de manitol, la administración de soluciones hipertónicas, la utilización de barbitúricos y la utilización de anticonvulsivantes. ¿Cómo hacer cada uno de estos pilares de tratamiento? De la siguiente manera. Los líquidos intravenosos que se van a utilizar en la reanimación de todo paciente con trauma cráneoencefálico van a ser los cristaloides. Y dentro de los cristaloides sabemos que está la solución salina y el lactato Ringer. ¿De qué va a depender utilizar el uno y el otro? Sobre todo de la solución salina la podemos utilizar inicialmente con la consideración que todo paciente sometido a un trauma de cinemática alta que se encuentre en un proceso de shock va a necesitar 30 ml por kilo de peso. Esto dividido en mini bolos dependiendo de la respuesta hemodinámica y este volumen se lo va a administrar en las primeras horas del evento, no en la primera hora, ¿sí? Todo dependerá de la condición de la hemodinámica del paciente. Sí, se empezó la reanimación con solución salina, pero el paciente necesita la administración de soluciones hipertónicas y ha pasado ya 12 horas, 24 horas y el valor de sodio comienza a estar dentro del límite superior o mayor a este. Es una indicación de cambiar al lactato Ringer para evitar la hipernatremia, ¿sí? La compensación de sangre dentro de lesiones por trauma cráneoencefálico más bien están destinadas al tiempo, el procedimiento quirúrgico o al postquirúrgico, porque aquí sí implica hemorragias grandes o amplias, pero de manera inicial es casi difícil que el paciente necesite transfusión como consecuencia de una lesión cerebral. La administración, ya sea de cristaloides o de concentrados sanguíneos, lo único que va a buscar es mantener una volemia adecuada para garantizar la presión de perfusión cerebral y de esta manera el flujo sanguíneo cerebral. Con las consideraciones que las soluciones glucosadas van a producir un estado de hiperglicemia y esto es dañino para el cerebro lesionado. Por lo tanto, todas las soluciones glucosadas están contraindicadas en el manejo de pacientes con trauma cráneoencefálico. Se debe monitorizar de forma estricta los niveles de sodio y esto quiere decir que todo paciente dentro de un protocolo de cuidados neurocríticos, la determinación de los electrolitos van a ser cada 8 horas y dependiendo de esto vamos a ir modificando ya sea la hidratación de mantenimiento o las medidas para disminuir este electrolito. La hiponatremia se asocia con edema cerebral, entonces debemos tener mucha precaución.
En cuanto a la hiperventilación, en pacientes con trauma cráneoencefálico, lo ideal es mantenerle en una normocapnia. La hiperventilación lo que va a hacer es barrer el CO2, de tal manera que va a haber una reducción de la presión de CO2 que me va a condicionar a un proceso de vasoconstricción cerebral. Si tengo una vasoconstricción cerebral permanente, el paciente va a tener procesos de isquemia que si se prolonga en el tiempo, esta isquemia va a ser severa y va a reducir la presión de perfusión cerebral. Mientras que si este paciente tiene un proceso de hipercapnia y la presión de CO2 es mayor a 45 milímetros de mercurio, va a comenzar a desarrollar un mecanismo opuesto, es decir, vamos a tener vasodilatación y esto me va a llevar a un aumento de la presión intracraneana. La hiperventilación disminuye la presión intracraneana en pacientes con deterioro por hematoma intracraneal expansivo, pero sobre todo es eficaz si esta medida terapéutica se realiza previo a la craniotomía urgente, es decir, es una medida previa a la evacuación quirúrgica, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La utilización del manitol, sobre todo este tipo de administración se lo va a hacer en pacientes que tengan un deterioro neurológico agudo, en la cual se evidencia una dilatación pupilar unilateral acompañada de una hemiparesia contralateral, que tenga una pérdida de conciencia de un tiempo considerable, y se va a utilizar en un bolo inicial de 1 gramo por kilogramo en los primeros 5 minutos. Con la consideración que la presentación comercial de este tipo de medicamentos es de solución al 20%, que contiene 20 gramos por cada 100 ml de solución. El paciente inmediatamente con estas características clínicas mencionadas debe trasladarse hacia la realización de una tomografía simple de cráneo y, dependiendo de la lesión, debe ser trasladado inmediatamente a quirófano para su resolución emergente. Las soluciones salinas hipertónicas pueden estar o pueden administrarse en concentraciones desde 3% hasta 23.4%, y generalmente este tipo de soluciones son de elección en pacientes hipotensos, ¿sí? El manitol no se puede utilizar en pacientes con hipotensión porque es un diurético osmótico, mientras que este tipo de soluciones en pacientes hipotensos es una opción. ¿Cómo vamos a empezar a construir esta solución? Con 400 ml de solución salina, esta al 0,9%, le adicionamos 60 ml de electrosol sodio intravenoso, que lo vamos a utilizar dependiendo del protocolo cada 6, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la evolución del edema cerebral. La utilización de barbitúricos es para disminuir la presión intracerebral, pero cuando esta ya es refractaria a todas las medidas terapéuticas anteriores. No se debe utilizar en pacientes con hipotensión o con cuadros de hipovolemia, porque al administrar este tipo de fármacos, el paciente va a perpetuar más la hipotensión. No se debe utilizar generalmente en la fase aguda, sino más bien en pacientes que ya estén con lesiones devastadoras y que tengan pobre capacidad de sobrevida, como una medida de salvataje. Y dentro de este tipo de medicamentos se encuentra el tiopental, que es el más utilizado, o la ketamina, dependiendo de cuál dispongan en sus unidades de salud. Y si van a utilizar el tiopental, pueden utilizarlo en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Esta va a ser intravenosa. Y si tienen ketamina, en dosis de 2 miligramos por kilo de peso. Los anticonvulsivantes, sobre todo, es el grupo de medicamentos que se utilizan en pacientes que presentan crisis convulsivas, que generalmente están alrededor del 5%, si han sufrido trauma craneoencefálico severo, o dentro del 15% si estamos hablando de pacientes con trauma craneoencefálico entre moderado y severo.
Las convulsiones pueden presentarse hasta la primera semana posterior al evento, cuando presentan hematoma intracraneal, dependiendo de su localización, también pueden desarrollar crisis convulsiva. Si el paciente tiene una fractura de cráneo y esta está deprimida, este es un mecanismo de presentación de crisis convulsiva. Se deben usar cuando estrictamente sean necesarios. Si lo ponemos como medida preventiva, debemos recordar que esto inhibe la recuperación cerebral, de tal manera que la más utilizada es la fenitoína y lo vamos a utilizar con el esquema de 1 gramo intravenoso de manera inicial, con la consideración que la infusión no debe ser mayor de 50 miligramos por minuto y una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas. Las crisis convulsivas, a más del anticonvulsivante, pueden necesitar la asociación con medicamentos como el diazepam o el lorazepam, dependiendo de lo que ustedes cuenten en sus unidades, y finalmente el manejo quirúrgico. Este tipo de resolución en quirófano se lo va a determinar sobre todo a pacientes que tengan escalpes extensos. Todos los escalpes deben ser manejados en quirófano primero, por la necesidad de una limpieza exhaustiva. Se debe retirar todo lo que se considere como cuerpos extraños. En restos están las piedras, la tierra, los vidrios que constantemente, si el paciente está despierto, por la cantidad de sangrado que esto implica, y la ansiedad que el paciente comienza a desarrollar, es imposible darnos el tiempo necesario para hacer una limpieza exhaustiva, de tal manera que es una de las indicaciones de hacerlo en quirófano. Las fracturas de cráneo deprimidas tienen varias indicaciones de cuándo operar y cuándo no. Las lesiones intracraneales, sobre todo que estén haciendo efecto de masa, y las lesiones penetrantes de cráneo. Dentro de las heridas de cuero cabelludo, lo más importante es limpiar antes de suturar. No importa la hemorragia, lo que se debe es ligar los vasos, pero esto no debe impedir una limpieza completa. Esto nos garantizará evitar infecciones posteriores. Dentro de las medidas para detener el sangrado importante están la compresión directa del sitio de la lesión, cauterizar si es necesario, o ligar los vasos, que es una de las situaciones más sencillas que se lo hace de forma diaria. Vamos a buscar signos de fractura o de cuerpos extraños en la visualización de este tipo de heridas, y sobre todo hay que tener precaución si tenemos la presencia de la salida de líquido cefalorraquídeo por las heridas amplias, porque esto nos orienta a un proceso de desgarro de la dura madre, ¿sí? Las fracturas de cráneo deprimidas pueden tener resolución quirúrgica siempre y cuando el hundimiento supere el espesor del cráneo. Las depresiones de menor magnitud se manejan de forma expectante, sintomática, pero no necesitan intervención quirúrgica. Las lesiones intracraneales con efecto de masa requieren un drenaje urgente, y para ello necesitamos hacerle la tomografía de cráneo para poder determinar si la lesión es penetrante, la trayectoria del proyectil, si tenemos fragmentos adicionales, si tenemos cuerpos extraños o la presencia de aire intracraneal. La angiografía, siempre que esté ligado sobre todo a lesiones de base de cráneo o cercanas al seno dural mayor, o que tengamos situaciones de hemorragia subaracnoidea, para determinar el sitio de lesión. De tal manera que sí, aplicando todo el protocolo de manejo de los pacientes de trauma cráneoencefálico, se necesita determinar si este paciente tiene muerte cerebral o no. Lo primero que se recomienda es retirarle completamente la sedación, ¿sí? Ningún paciente bajo el protocolo de sedación puede valorarse un estado de muerte cerebral.
Luego de retirar la sedación o de hacerle una ventana neurológica, si la escala de coma de Glasgow sigue siendo de 3 sin respuesta durante el tiempo determinado, lo que vamos a buscar es la reactividad de las pupilas. Si estas no son reactivas, si se une a la condición de estado de conciencia de Glasgow de 3, si hay ausencia de reflejos del tronco cerebral, si hay ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo en el examen formal de apnea, si el electroencefalograma no muestra actividad de alta ganancia y en los estudios de flujo sanguíneo cerebral se identifica esta muerte cerebral, pues es un candidato idóneo de donación de órganos, ¿sí? En las instituciones de tercer nivel, todos estos protocolos están ligados unos con otros y dependerán del consentimiento del paciente, si éste previamente está catalogado como donador o no, y se comunica directamente al personal del INDOT para empezar todo el proceso de mantenimiento del paciente. Él debe estar en las mejores condiciones posibles y todo dependerá del tiempo y sobre todo del lugar en el que se encuentre para desarrollar este tipo de procesos. De tal manera que este es el algoritmo completo del manejo de los pacientes con trauma cráneoencefálico. De esta manera lo que buscamos es protocolizar todo el manejo en las diversas instituciones de salud. Lo estamos haciendo a nivel de las unidades del IE, sobre todo en manejo de protocolo de pacientes neurocríticos, en los manejos de protocolo de sedación, y buscamos que todas las unidades que estén involucradas no solo a nivel del IE, sino también del ministerio, empecemos a hablar un mismo idioma, de tal manera que si el paciente es referido de una unidad de atención inicial, de una unidad de segundo nivel y que va a una unidad de tercer nivel, primero no gastemos recursos, que las soluciones tengan una preparación universal, que las dosis sean manejadas de una manera adecuada y sobre todo estamos garantizando que el manejo de los pacientes sea el adecuado y que garantice aumentar de alguna manera el porcentaje de sobrevida de cada uno de ellos. Es lo que tenía preparado para ustedes sobre la revisión de trauma cráneoencefálico. No sé si ustedes tengan dudas o preguntas desde el tiempo de hacerlas. Si todo está claro, les agradezco por su atención. Nos veremos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Doc.